Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es David Galeano, soy estudiante de la UNAD del programa de música en el segundo semestre. En esta oportunidad voy a hacer una sustentación para la materia guitarra acerca de la historia, el origen, la historia y la evolución del instrumento guitarra durante el tiempo, durante las edades. Así que bueno, voy a exponer esta línea del tiempo que ustedes en este momento están viendo ahí en la pantalla, en el video. El origen de la guitarra comienza entre los años 9000 y 5000 antes de Cristo, en el periodo neolítico. Los hombres primitivos de aquella época utilizaban los arcos para la cacería y ellos ya sabían que las cuerdas templadas en distintas tensiones podían producir distintos sonidos o tonos musicales, distintos tonos. Entonces esa es la primera referencia que se tiene de lo que es la fabricación o la aparición de los cordófonos en cuanto a con lo que eran los instrumentos de guerra, en este caso los arcos de cacería. Pero no es sino hasta el año 2400 antes de Cristo en la región de Mesopotamia donde los sumerios que eran grandes inventores inventaron el arpa, el laúd y la lira, que son considerados los tres grandes padres de la guitarra, los tres grandes ancestros de la guitarra, el arpa, el laúd y la lira. Los sumerios eran grandes inventores y bueno, ellos se encargaron de hacer estos instrumentos. Ya después, en el año 1000 antes de Cristo, aparecen los griegos, quienes se encargan de mejorar y darle un poquito más de sofisticación a la música en cuanto a su comprensión e interpretación y también en los instrumentos. Así que los griegos inventan la quítara, ya con el precedente que tenían del laúd, el arpa, las liras. Los griegos inventan la quítara, que poseía un cuerpo de madera en forma de herradura. Así que allí le dieron grandes mejoras, mejoraron los detalles de los cordófonos y así toda esta familia de instrumentos iba avanzando. Pero en el año 146 a.C. aparecieron los romanos, el Imperio Romano, con sus conquistas, sus guerras, sus batallas, y terminaron conquistando a Grecia y en cierta manera plagiando y robando toda la cultura y tradiciones artísticas y musicales que tenían los griegos. Es así como los romanos toman la quítara de los griegos, le cambian el nombre, lo latinizan y lo vuelven y cambian también el instrumento. Ya no se llamaba más quítara, sino cítara. Además de esto, modificaron el diseño del instrumento, agrandaron su tamaño para darle mayor sonoridad y lo empezaban a involucrar en las distintas orquestas que tenían los romanos. Entonces ya pasó de ser quítara a cítara en manos de los romanos. Y bueno, después, más adelante, en el siglo VIII, ya en los años 661, entre los años 661 y 750 después de Cristo, empezó el gran avance de los musulmanes por Europa y de los romanos también, invadiendo y bueno, conquistando las distintas regiones de Europa. Y por un lado los musulmanes avanzaban con el laúd, que se cruzó con la cítara, que ya estaba en el territorio desde la época de los romanos. Entonces allí estos dos instrumentos, el laúd y la cítara, se encargaron como de ir culturizando y bueno, haciendo parte de las tradiciones musicales de estos pueblos de Europa, y así empezó la expansión de los cordófonos en aquella región. Después, en lo que es la Edad Media, específicamente en el año 1551, mucho más adelante, aparecen dos personajes principales que son los juglares y trovadores. Estos eran artistas errantes que iban de pueblo en pueblo sumando música, poesía y malabares, y entre los instrumentos musicales que interpretaban estaba la guitarra renacentista. Así que estos juglares y trovadores le dieron mayor difusión a lo que ya era la guitarra, y en este caso lo que conocíamos como la guitarra renacentista. Después, a final de la Edad Media, entre los años 1450 y 1492, aparece la vihuela, o también en italiano viola da mano, un instrumento de origen italiano que era un cordófono de 6 cuerdas dobles, muy parecido a la guitarra actual, pero poseía clavijas de madera igual que sus antecesores. Mayormente era un instrumento utilizado para el acompañamiento de las voces. Todavía no había un rol melódico en sí de la guitarra, sino que se utilizaba para acompañar a las voces. Así que bueno, allá aparece la vihuela, de origen italiano. Después, en lo que es el siglo VII, en el siglo XVII, perdón, en los años 1700, en Europa específicamente, ya se termina toda la confusión de estos instrumentos cordófonos, instrumentos musicales, y aparece la guitarra española.
inicialmente con 5 cuerdas dobles y bueno, que va a ser como la gran precursora con la aparición de la guitarra española. Se puede decir que se abre el camino al que va a ser el instrumento principal en medio de la familia de los cordófonos. Cabe decir que los españoles van a ser considerados los padres adoptivos de la guitarra. En el año, ya en el siglo XVIII, por allá por los años 1800, bueno, un luthier alemán de nombre Jacob Otto se encargó de agregarle la sexta cuerda a la guitarra, obteniendo así la afinación actual que hoy conocemos todos. Entonces, este luthier ya como que le dio el diseño que hoy conocemos a la guitarra con sus 6 cuerdas y fue como el que estableció este instrumento guitarra tal y como hoy lo conocemos. Otros luthieres célebres de aquella época fueron Antonio Stradivari y Joaquín Tielke. Y después ya en el siglo XX, en los años 1900, con la llegada del jazz, el rock y el blues, el auge de estos géneros musicales, la guitarra pasó a jugar un papel fundamental dentro de estos géneros musicales y a partir de ahí se empezaron a crear muchas más versiones de lo que eran las guitarras. Apareció la guitarra eléctrica, la guitarra electroacústica, la guitarra criolla, la guitarra acústica y ya la guitarra se volvió un instrumento principal y de mucha difusión a nivel mundial en los distintos géneros y estilos musicales que fueron apareciendo hasta el día de hoy, que la conocemos como un instrumento de fama mundial y que bueno, que juega un rol muy importante en los distintos géneros musicales. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado esta pequeña exposición. Que estén bien.